Y nosotros somos Los Palomeros. ¿De qué bonito y grandioso e interesante tema vamos a hablar el día de hoy, compañeros? Hermenáutica. Hermenáutica. ¿Y quién fue el autor o alguien que pudiese decir de la hermenáutica? Fue del siglo Heidegger. XIX. Fue Heidegger en el siglo XIX. Creo que algo así de Hegel, no, algo así. Idea. El Heidegger. ¿Y qué sería? ¿Qué sería la hermenáutica? La hermenéutica, creo que es la definición, no creo, es la definición que le damos, no es cierto. Es el ¿No llegar al La significado? interpretación de los textos. Es comprender algo. Bueno, Y que no solo se limite a la pura comprensión, que sea darle la interpretación, sobre todo no quedarte con lo que ya sabes, sino que puedes tener interpretaciones de diferentes personas, ¿no? Interpretarlo y que te adentras en este círculo donde se parten dos, que es el todo y la nada, donde sabes todo, pero luego te das cuenta que no sabes nada, porque sigues interpretando. Sí. Le das un sentido a las cosas o a un texto, a un arte, algo que ves, escuchas desde tus experiencias. Entonces logras darle como un sentido, ¿no? Sí, de hecho, como dato curioso, también viene por parte de dios Hermes, griego, me parece que significa, en su palabra etimológica, explicar o interpretar. Que de hecho lo que fue allá los dioses griegos era como que solamente lo que era la hermenáutica era utilizada para la palabra divina, ¿no? Sí. Como en las Sí. iglesias. Pero el judaísmo y el cristianismo. Exactamente. si lo tenían prohibido hacerlo en otras cosas y más no estoy. Sí. Y pues también es interesante saber que la interpretación en primera instancia se refería a eso, a escuchar y tratar de interpretar la palabra divina de la Biblia, que solo los únicos que podían hacer uso de esta herramienta, que sería la hermenáutica, eran, no sé, los sacerdotes y funcionarios de la iglesia. Que eran alguien importante de la iglesia, nada más podía usar eso. Sí, y esa era la función principal, la palabra de Dios, eso y eso. Y pasamos por diferentes interpretaciones, como la medieval y por ejemplo la filosófica, que es la que estuvimos viendo en clase, que era eso, no solo quedarte con lo que sabes y tratar de interpretar de diferentes interpretaciones, ¿no? Que era como un tipo espiral, Sí. que, como dice el profe, yo también a veces que veías una película Sí. de hace mucho tiempo y la veías otra vez y dices, oh, Sí, otra o incluso vez. está lo típico de pequeños easter eggs o mensajes ocultos, Ajá, que cuando cambias. los ves dices, ah cabrón, esto lo cambió todo. Que no entendías para nada. Sí. Sí, O sí. inclusive, por ejemplo, en series, no sé si han visto una serie completa, después ven quizás algún resumen, algún tipo de hipnosis o opinión de la serie, y ahora piensan completamente diferente. Por Sí, ejemplo, después- Una perspectiva. Ajá. sí, a mí, por ejemplo, me pasó con la serie de The Walking Dead, que en un principio, cuando yo la miré que estaba niño, como en el 2010 al 2014, recuerdo que uno de los personajes prácticamente lo habían dado por muerto, cosa que no era así, y su esposa se había metido prácticamente al mes con otro hombre, a pesar de que ya estaba en matrimonio, ¿no? Y ahora que la vuelvo a ver, me quedo con ese de wow, no me había dado cuenta de que en ese pequeño lapso de tiempo Lo puede engañar, ¿no? sí, y fue como, ahora lo interpreto diferente, y antes ese personaje me caía bien y ahora no. Sí, no, Para nada. sí, Bueno, sí, sí, has visto que, por ejemplo, el gato con botas, ¿no? Sí, viste la película, que un gato, no sé si sepa su nombre, pero resumió eso, pero con palabras bien. Sí, de arcaicas. Caicas, que su última vida, que tal, Sí, esto. y te quedas como, Y te wow. quedas como, wow, que Es una reflexión, ¿no? de utilizar palabras y no solo falacias. que tú dices, yo no vi eso, yo no veía eso, pero ya después que lo ves otra vez la película y viste eso, te entiendes más. O inclusive de una persona. Ajá. Porque creo que es muy común que si incluso los que han llegado a tener relaciones amorosas, que quizás se quedan con lo malo de la persona, Sí. no Sí. con lo bueno. Y creo que también está bien interpretar y tratar de decir, bueno, pues no todo fue malo. Sí, claro, ¿no? Igual ver por qué la reacción de esa persona y no nada más quedarte con, es que me engañó y ya. No, bueno, o sea, me engañó o tuvo esta acción, ¿no? Conmigo, pero realmente ponerse a pensar de por qué lo tuvo, ¿no? Preguntarse el por qué lo hizo o qué estaba pensando, qué estaba sintiendo ella, ¿no? En ese momento.
Y pues así, con varias cosas lo podemos hacer y lo hemos hecho creo que a veces, bueno, de vez en cuando creo que en algún momento lo hemos hecho. Prejuiciamos. Prejuiciamos también, sí. Sí, y, o sea, es lo padre de la hermenéutica, que antes era únicamente y exclusiva para lo que era la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y Sí. ahora lo podemos emplear en muchas áreas. Eso Sí. es bastante, bastante padre. Otra de las cosas que mencionó el profe que a mí me gustó mucho, que fue que es prácticamente esto, ¿no? El círculo de donde puedes volver a aprender algo, donde pues siempre va a haber alguien que lo va a interpretar diferente que tú, ¿no? Ujú. Y el sentido de esto es la comprensión, es comprenderlo. Pero desde tu punto analítico, porque es como también la fenomenología que es solamente observar y sin prejuicios, y esta hermenéutica sí te lleva como que sea analítico, desde tu prejuicio compréndelo y analízalo y llega como a Sí, o sea, inclusive podemos ponerlo un ejemplo simple como en un trabalenguas, algún tipo de moraleja donde el mensaje queda a nosotros de decodificarlo, ¿no? Ujú. De decir, por ejemplo, no sé, alguna película, digamos, no sé, El Pinocho, ahora te das cuenta que está un poco grave el asunto de que todos los niños que fumaban y se drogaban y tomaban alcohol Sí, prácticamente quedaron convertidos en burros para toda su vida, ¿no? Y ahora lo ves diferente. Sí, no, ver ahorita a niños fumando y tomando en una película de niños creo que muy acá. Sí, o sea, igual de esa manera, tú ves una persona fumando y puedes pensar que es responsable o algo por el estilo, pero puede ser totalmente lo Sí, contrario. quizás es un pasatiempo para matar el rato, ¿no? O pasarla bien. Sí. Sí. Igual vi que también la hermenéutica entra en el arte, en cómo nosotros la vemos y la podemos interpretar. Sí. Y puede tener un significado, el artista le dio un significado, lo hizo por tal cosa, pero nosotros lo podemos ver. Ok, sería algo así como un símbolo, ¿no? Ajá. Como tú, por ejemplo, ¿sí han visto el arte del ángel caído? Sí. ¿De cuál? Del ángel caído. Ah, sí. ¿Tú cómo lo interpretas a tus palabras? A mis palabras, pues, no sé, a alguien Skywalker. triste, alguien como que rebajado a Dios, no sé, sentí así como que eso es lo que yo entiendo. Ok. O igual como el arte contemporáneo hoy en día. No sé si han ido a la sala de arte de aquí en UABC. Está O padre. sea, entrando hay un cuadro gigante con un montón de prendas así. Mm. Y tipo, tú lo ves y dirías, no, pues vaya basura, cualquier cosa hoy en día es arte. Parece. Pero pues el autor de dicha obra pues ha de tener, Pues sí, pues, sí, para él debe tener un sí, significado sí, diferente. sí, Es, por ejemplo, los símbolos que existen, ¿no? Como antes se tenía la creencia de que esto era una unión y alguien que puede seguir con otra palabra. Unión y Pero, no, es cuando batía en dos partes con una moneda. sí. Es como darle ese símbolo, ¿no? Algo que nos una. Puede Ujú. ser desde, no sé, quizás algún tipo de escultura, nuestra historia, inclusive nuestro propio himno nacional. Y si te das cuenta, muchos gobiernos hacen eso, ¿no? Como que el hecho de hacernos como que patriotas, por así decirlo, y sentir un significado así como mexicano o algo así. Yo creo que es eso, ¿no? Sí, o sea, y aplica para todo, tanto como materias, como las interpretamos con los profesores, los docentes, con los directivos, quizás que los vemos a primer ojo y pensamos ciertas cosas que pues únicamente las estamos dando por prejuicio, ¿no? Sí. Y aquí también pues puede entrar no sé, experiencias como de, ok, pues yo sé que, no sé, una persona tatuada, no sé, es mala, ¿no? Es súper vago, no Sí, sé, claro. es un malandro. Que es súper bueno. Pero no sabes quizás que los tatuajes que él tiene son una referencia, no sé, quizás a algún fallecido. O a sus hermanos. Sí. Y, o sea, y ahí te das cuenta de que no lo tienes por qué interpretar. Tienes que tratar de comprenderlo de Sí, otra o manera. verlo de otra manera, ¿no? Tú mismo razonarlo y preguntar. Sí. O sí, acercarte a esa persona y decir, oye, ¿por qué significa? ¿No? En vez de hacerte una idea Es de que te tatuaste. Es que aplicamos, sí, es que literal aplicamos esta fórmula que dice el profe, que es que lo vemos, después le damos una interpretación y por último lo comprendemos. Y esto, por ejemplo, puede ser como De hecho, la intención de la hermenéutica, llegar a la cabeza como una conclusión. Pero eso también tiene que ver por nuestro círculo social, si mal no estoy, por lo que hemos vivido.
y por la sociedad en la que vivimos, que a veces interpretamos luego las cosas como las pensamos, ¿no? Sí, por ejemplo, inclusive en el humor, yo creo que hay personas, como en mi Sí, caso, sí. la gran mayoría, el 90% es sarcasmo, pero no lo saben sobrellevar. 99.9. Generalmente sí es sarcasmo, Sí. pero ya es de cada persona como lo interprete. Si Sí. no le agrada el comentario, pues ni modo. Allá él. Pues sí, es verdad, yo también tengo lo mismo. Sí, o sea, por ejemplo, no sé si alguien de aquí haya tenido una interpretación, no sé, con algún tipo de serie, algún tipo de música, inclusive con algún docente que tengamos ahorita mismo. Con algún docente, pues yo no sé, con el de, bueno, no, con el de filosofía no, sino con el de álgebra. Yo pensaba que iba a ser una materia aburrida, que no iba a llamar la atención. Álgebra aburrida. Sí, que no te llama la atención. es lo que yo sentía, y además pensé que iba a ser como que muy Es que la manera en que lo anticuado y imparte toda la es onda. interesante. Pero cuando empezó a hablar, bueno, o sea, eso yo pensé porque yo vi en mi temario álgebra y pues Sí, es como lo estás viendo y tú dices, ok, esto va a estar súper jodido. Ajá. Y no, O sea, lo no voy a jodido, sino comprender. que aburrido para mí, ¿no? Algo que no. No lo voy a comprender y eso es lo que yo le entiendo. Es como yo con lectura y redacción. Bueno, eso se pasa de lanza. Yo leí esa materia y dije, ¿yo para qué ocupo eso? No, pues sí. Digo, Pero ya. si te pones a pensar, sí, otra vez estar. Sí, pues es adentrarse esta espiral de conocimiento, ¿no? Que nunca acaba, que les damos reflexiones, que le damos un análisis, que podemos llegar incluso a dar un propósito, un símbolo y volver a repetirlo, volver a interpretarlo y volver a comprenderlo, porque ese es el propósito, ¿no? Comprender. Sí, claro, completo. Pero así para resumirlo bien, en conclusión es como dijo Mera, que eso era la que... O su propósito, comprender. Ajá. Sí, pero igual si volvemos a, por ejemplo, si yo me gusta leer, como leo un libro y ya que comprendo algo, y luego después lo vuelvo a leer y ya comprendí otra cosa y así, porque obviamente siempre estoy adquiriendo nuevas vivencias, experiencias, conocimiento y siempre está como cambiando tu mentalidad, tu perspectiva de todo. Entonces, entre más información tienes, como Sí, más más. darle siempre otra interpretación a las cosas. O igual a las personas, es como un día que lo conoces, ya tienes como. Creo que para terminar podemos podemos hacer una videodinámica como dar, así quien quiera dar la primera impresión sobre alguien que haya tenido el lector. Primera impresión. No sé, tú me. Quizás la primera impresión que hayan tenido de mí, por ejemplo. Sí. A ver. No, pues No, o sea, Pero observo tus comentarios. al principio yo dije, no, esto voy a decir. A decir bien mierdilla. ¡No te equivocaste! No, yo lo vi comiendo ahí cerca de las escaleras y yo dije, ay, ¿por qué está tan solito? Y ¿Estaba comiendo? Estaba comiendo. Él siempre trae su tupper con su comida. Y ya fue cuando dije, ay, ¿por qué está solo? Y yo lo vi así como muy serio. Y como yo tengo esa costumbre de que pues yo no paro de hablar nunca, como que, pues llegué, le hice plática y dije, no, quizás están mis compañeros, no sé qué. Y a mí se me hizo muy serio, muy tranquilo al principio. Ya luego lo vas conociendo y todo lo contrario. Clasista, racista. Homofóbico. No, buen compañero. Yo lo conozco. Ay, Muy listo, Ay, mucho. tampoco. Aunque me quieran meter malas ideas de él a la cabeza, no van a poder. No, sí. Pero alguien más de mí, ¿qué pensaron al principio? Pues, Ah, yo sí me reservo los comentarios. No, yo tal vez, de hecho no recuerdo que llegué a pensar en ti, pero, o sea, podría decirlo que a mi interpretación, así actualmente, al solo verte, podría decir que eres una persona que le gusta mucho, como, no sé, quizás leer libros, o por ejemplo, no sé, jugar como campañas de COD, o que te gustan los Simpsons. Padre de familia. Sí, pero al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Es mi interpretación. Al final de cuentas, jamás nos vamos a detener en Sí, esto. Yo te puedo conocer más y aún me va a faltar conocerte más. Sí. Entonces, es lo padre de la hermenéutica que se puede utilizar en todo, ¿no? Todo. Sí.
Y yo creo que entre más más respuestas tengas a tus preguntas, más preguntas tienes. Entonces, como dijo el maestro. Sí, o sea, Pero sí, pero en conclusión, nunca vas a tener el mismo pensamiento después de ver algo que lo ves luego, lo ves muchas veces lo interpretas. y lo vas a interpretar de diferentes formas cada. Conforme al tiempo, conforme a tus experiencias. Siempre cuando no te quieras cerrar también. Sí, también hay gente que de plano se cierra, o sea, Ya tengo esta idea. así como dicen ya. Sí, son cerradas. Eso es todo por nuestra parte, muchas gracias. Y pues nos vemos. Nos vemos.